Este es un trabajo para el curso de Inteligencia Artificial dictado por el doctor Soria Quijaite y Juan Jesús. El tema es aplicación de lógica difusa. En este caso, para crear un controlador para un vehículo el cual pueda medir su frenado según los datos de entrada. Introducción. En este trabajo veremos cómo es que utilizando el software MATLAB y el método de Mandani aplicado a lógica difusa, podemos crear un controlador para un vehículo y según sus datos de entrada, tanto como de salida bien definidos, podemos observar los resultados esperados que varían según la posición de los datos de ingreso para sacar conclusiones precisas. Este trabajo está muy bien estructurado, bien planteado, ya que durante clase hemos aprendido ciertas formas de poder nosotros aplicar datos de entrada. Estas son algunas características. Un sistema de inferencia borrosa, FIS, el cual hemos utilizado, es una forma de transformar un espacio de entrada en un espacio de salida utilizando lógica borrosa. Los FIS tratan de formalizar mediante lógica borrosa razonamientos del lenguaje humano. Por eso es que lo que se quiere es de alguna manera tratar de imitar decisiones humanas, pero trabajándolos con lógica difusa. Eh, Acá podemos ver la tabla, estos cuadros con los valores de entrada, distancia, velocidad y curva con sus respectivos eh, atributos, igual, y el valor de salida que vendría a ser freno. Vemos que todos tienen tres valores eh, predeterminados: baja, media, alta, lenta, media, alta, baja, media, alta y suave, media, fuerte. Y cada uno tiene ya especificado sus perímetros, sus valores, sus datos, ya simplemente para llevarlos al software, que en este caso va a ser MATLAB, que es muy útil para poder entender de una manera muy gráfica, muy sencilla, lo que vendría a ser la aplicación de lógica difusa. Acá tenemos 6 reglas muy importantes que son las que esta aplicación va a tener que tener en cuenta. Todo este trabajo está basado en estas, ¿no? La mayoría de reglas están definidas o estructuradas bajo una lógica coherente, ¿no? Porque necesitamos que sea lo más real posible. Entonces, mediante estas reglas vamos a poder nosotros entender qué es lo que entra como datos, ya sea distancia, velocidad o la curva, y el dato de salida, el output, que vendría a ser freno, y cuál sería su nivel, su impacto, ¿no? De cada dato de entrada para con este dato de salida. Por así decirlo, en la primera regla vemos que la distancia es baja, ¿no? La velocidad también es baja y la curva es baja, entonces el freno será suave. Ahora pasamos al MATLAB. Para ello necesitamos abrir MATLAB, colocar el comando FUSI, y lo que va a hacer es abrirnos esta pequeña ventanita, ¿no? En esta ventanita nosotros podemos comenzar a trabajar con FUSI, ya sea creando un nuevo modelo. En este caso podemos utilizar Mandani o Sugeno, pero nosotros estamos aplicando eh, el método de Mandani. En este caso nosotros vamos a abrir un file que ya teníamos trabajado, predeterminado para este ejemplo. Ahí está, freno de auto inteligente, y simplemente lo cargamos y ya apareció. Vamos a cerrar el otro porque no lo vamos a utilizar, y acá podemos observar que ya tienen los tres valores de entrada predeterminados, configurados para poder trabajar. Simplemente vamos a pasar a mostrar los valores que tiene cada valor de entrada, cada input. En este caso tenemos tres, como había mencionado: distancia, velocidad y curva, y el único valor de salida que vendría a ser freno, ¿no? Distancia tiene los tres valores que ya hemos mencionado en el PPT,
todos trabajan con una tipología triangular, ¿no? Podemos ver que ahí están los mismos datos que habíamos mencionado en el PPT. Ahí son los valores de freno, suave, medio y fuerte. Y ahí está el rango de 0 a 100 de frenado. Y ahora vamos a pasar a ver las reglas, las mismas que ya habíamos mencionado, ¿no? Estas reglas necesitan ser trabajadas si uno quiere aplicarlo a la vida real, ¿no? Si uno tiene la necesidad de poder explicarlo de una manera que valga la pena tomarse el tiempo, necesita ser coherente, usar la lógica para poder definir cada regla. No se pueden definir reglas a la ligera porque podría ocasionar problemas. Ahora vamos a entrar a la interfaz de las reglas, y acá es donde quizá podemos de una manera más amigable entender cómo es que trabaja los valores de entrada y el valor de salida. Vemos que en la columna, si movemos el puntero de la columna de distancia y lo ponemos en un valor en específico, 7.33, en velocidad también lo movemos, una velocidad alta y una curva baja, vemos que el freno es un freno, se podría decir medio, ¿no? Entrando en terreno de fuerte. Vemos el valor de 56 y ahora lo buscamos en los datos que ya habíamos configurado previamente, y podemos así ver que las reglas que el MATLAB, en este caso Fusi, que es una de sus herramientas, está respetando las reglas que hemos puesto en la configuración de los valores de cada variable. Vemos o podemos interpretar de la siguiente manera: si ponemos la distancia muy baja, una velocidad súper alta y la curva muy baja, vemos que el frenado ha aumentado, pasó de 56 a 71.7. Ya no es tan medio que digamos, entonces ya está entrando en el terreno de fuerte, ¿no? Con mucha más, con un impacto más poderoso, con un impacto de mucha más significancia. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el gráfico que nos provee también MATLAB Fusi, que vendría a ser, es un gráfico que tiene 4 variables y ahí nos muestra los valores de entrada, los valores de salida también. Vemos como la distancia, la velocidad y el freno ocupan una parte en específico en el gráfico, y podemos nosotros concluir diciendo que este análisis es muy útil. La lógica difusa es una herramienta poderosa si es correctamente utilizada, con valores reales y que pueden tranquilamente tomar cierta relevancia hoy en día. Muchas veces vemos tecnología, nos encontramos con tecnología que no entendemos, pero mediante investigación podemos comprender